Pablo ha venido hablando de la relación del hombre con Dios. Ellos pueden conocer su existencia, su poder y su deidad. Hemos visto ya en domingos pasados, en temas anteriores, pueden conocer a Dios, su poder, su deidad, primero por la evidencia interna, que es la mente y la conciencia, los pensamientos y la conciencia, y también por la evidencia externa, que es la creación y el universo. Esa evidencia en realidad debería ser suficiente para darle la gloria y gracias de forma permanente a Dios, no de forma temporal, forma permanente. No obstante, el hombre en ocasiones decide obstruir esa verdad y adorar las cosas creadas, o incluso se adora a sí mismo como todopoderoso. Por supuesto que esa desviación destruye en primera instancia la relación del hombre con Dios, y por supuesto que tiene un efecto negativo en la relación del hombre con el hombre. Es decir, que cuando el hombre adora un ídolo en lugar de Dios, ese ídolo ocupa el primer lugar y lo gobierna y hará lo que sea para conservarlo sin importar lo destructivo que pueda ser para él y para los demás. Vemos entonces en este segmento del 24 al 32 que el apóstol Pablo va a mostrarnos los efectos o las consecuencias horizontales de sustituir a Dios por un ídolo. Es decir, podemos ver que cuando la relación vertical con Dios está bien, la relación horizontal también va a estar bien, la relación con las personas va a estar bien. Sin embargo, cuando nuestra relación horizontal con Dios está mal, como vemos en este pasaje en relación a la idolatría, la relación horizontal también va a estar mal. Entonces, cuando el hombre adora a un ídolo en lugar de Dios, ese ídolo ocupa el primer lugar, ese ídolo lo gobierna, hará lo que sea para conservarlo sin importar lo destructivo que pueda ser para él, y qué bueno fuera que fuera solo para él, pero también puede ser destructivo para los demás. Entonces, en este segmento, el apóstol nos va a mostrar esos efectos y esas consecuencias horizontales de sustituir a Dios por un ídolo. Para nosotros, hoy en día, diríamos que nos parece casi imposible que el apóstol Pablo esté describiendo prácticamente al mundo de nuestra época. Hace casi 2000 años, imagínense, hace casi 2000 años. Sin embargo, se puede comprender mediante otras fuentes, como el historiador y biógrafo romano Gayo Suetonio Tranquilo, quien escribió más o menos cerca del año 121 después de Cristo. De hecho, Suetonio vivió más o menos entre el año 96 y el 127. No se sabe exactamente la fecha que murió, pero se pierde el rastro, digamos, en el año más o menos 127, se pierde el rastro de Gayo Suetonio, que fue un personaje cercano a varios emperadores, como Julio César, por ejemplo. Pero él fue un historiador, un biógrafo, ¿verdad? Que de hecho escribió una de las obras, digamos, que hay registro actualmente, se llama La vida de los 12 Césares, en donde escribió precisamente que Julio César, que de hecho era considerado como uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, literalmente dice, Julio César era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. También otros autores más recientes como Hunter, que ya son más recientes porque han escrito un poco de la historia del derecho romano, indican que Tiberio y Nerón, que le siguieron a Julio César, eran aún peores que Julio César. De hecho, algunos han llegado a escribir, a decir que de los 15 emperadores romanos, 14 eran homosexuales. Entonces, este pasaje entonces nos habla de estos temas tan actuales. Pareciera que Pablo fuera de nuestra época y hubiera escrito en relación a los problemas que encontramos en nuestra época, morales que encontramos en nuestra época. Pero
Vamos a leer precisamente Romanos capítulo 1, versículos 24 en adelante. Veamos desde el 22 para entender. Hablando del incrédulo, aquellos que han rechazado a Dios por un ídolo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria al Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces este pasaje, hermanos, nos muestra, digamos así, 3 momentos que como consecuencia de lo señalado en los versículos 22 y 23, que dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible, Dios entregó a los hombres a hacer su propio deseo. Por supuesto que no es por pura maldad de Dios, como algunos han querido hacerlo ver, que Dios se entregó por maldad al ser humano, sino que es debido a un grave pecado del hombre, que en este caso hemos visto que es la idolatría. Ese pecado lleva a Dios a abandonar al hombre. Por supuesto que esto es terrible, porque el ser abandonado por Dios lleva la peor vida que uno puede imaginar. Esa palabra entregó se usa en Hechos cuando dice que a consecuencia de la idolatría de Israel en el desierto, allá cuando hicieron un becerro de oro, dice que a causa de esa idolatría, cuando hicieron ese becerro, dice que Dios los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. La palabra en este pasaje de Romanos entonces es enfática. Se menciona en 3 ocasiones, hay un énfasis importante en este pasaje en relación a esa entrega. Pero esa entrega no significa que Dios impulsa a los hombres a pecar, tampoco significa que Dios autoriza a los hombres a pecar, sino más bien significa que Dios no les impide. Pero lo hermoso, hermanos, es que aún mantiene Dios abierta la posibilidad de ayuda, que en realidad es lo único capaz de evitar que el hombre siga por un camino de degeneración. Es decir, ese camino de degeneración no podemos salir nosotros por nosotros mismos. Dios es el único capaz de evitar que el hombre siga en esa degeneración y en esa corrupción que normalmente vemos en este pasaje es una corrupción progresiva. Dios, al igual que el padre del hijo pródigo, permite que las personas sigan su camino como una última oportunidad para que aprendan de las consecuencias desastrosas del camino que han decidido seguir. Recordamos entonces la historia del hijo pródigo, como el padre pues no se tiró ahí al suelo a llorar por su hijo, sino que lo dejó. Es más, le dio su herencia y lo dejó irse. No como una maldad de parte del padre de dejarlo que él cayera en esas situaciones, sino como una oportunidad, quizás una última oportunidad que le permitiera reaccionar y volver al Padre, que fue precisamente como sucedió en la historia del hijo pródigo. En su recorrido por ese camino, vemos que el hombre escoge el pecado en lugar de escoger a Dios. Entonces el resultado es que el hombre llega a ser esclavo del pecado
Porque esa es una característica del pecado. El pecado esclaviza. Tiene la capacidad de hacernos sentir bien, tiene la capacidad de satisfacer la carne, las necesidades del hombre, al punto de que se vuelve una adicción, que se convierte en un amo cruel, que modifica nuestros hábitos, y eso hace que esos pecados sean casi imposibles de dejar. Solo por la misericordia de Dios es que llegamos a dejar esos hábitos. El primer elemento entonces es que el pecado esclaviza. Pero el segundo elemento es que el pecado miente. El pecado nunca nos dice la verdad. Vemos en el versículo 25, ¿no? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? El pecado, ¿no? Normalmente miente. Nunca dice la verdad. El pecado seduce, pretende traer placer, felicidad y promete ser estimulante. Pero realmente destruye la mente, destruye las esperanzas, los valores, la voluntad, el alma, el cuerpo, destruye nuestra familia, destruye la profesión, el futuro, la vida misma, entre muchas otras cosas más. Entonces, el recorrido por ese camino continúa cuando el hombre abandona a Dios, le da la espalda a Dios, es decir, renuncia espiritualmente a Dios de forma voluntaria. No hay quien lo force, él voluntariamente renuncia espiritualmente a Dios. Usa su libre albedrío para apartarse de Dios. Y Dios no interfiere con esa decisión. Dios, por lo tanto, apela ya al hombre por medio de su misericordia, por medio de su amor, por medio de su gracia, pero no modifica la voluntad del ser humano. Y esto es lo tremendo. Dios no altera la voluntad del ser humano. Dios no interfiere con la decisión del ser humano. Lo busca a través de su amor, de su misericordia, de su gracia, pero no interfiere en la decisión individual del ser humano. Dios, por lo tanto, apela a su amor, a su misericordia y a su gracia. Es que, en realidad, hermanos, si Dios modificara la voluntad del hombre, sería como tener a toda la creación bajo una amenaza, bajo una coerción. Entonces el hombre haría todo de forma mecánica, sería como un robot. Por supuesto que esto sería trágico porque el hombre no podría experimentar amor, cariño, emociones y sentimientos. Podríamos decir entonces que el amor dejaría de ser amor, porque el amor nunca es obligado. Es como que dijéramos acá, ¿no? Que ustedes, hermanos, los obligaron a estar con sus esposas, o ustedes, hermanas, las obligaron a amar a sus esposos, ¿no? No fue una obligación, fue algo voluntario que ustedes decidieron hacer. Dios, hermanos, entonces deja al hombre libre. Deja que el hombre se aparte de él si así lo decide. No lo impide. Entonces el hombre es dejado en libertad de hacer lo que ha decidido hacer. Es abandonado espiritualmente, es decir, vive de acuerdo a su decisión solamente. A pesar de que el hombre, hermanos, tenía todos los elementos para de forma segura y racional tomar una decisión segura, porque podría haber escogido como socio a Dios y sus recursos limitados de Dios que podemos percibir que son tan limitados en la naturaleza, en el universo. El hombre tenía el conocimiento del potencial que iba a tener su socio al ver su creación, tenía el conocimiento de los mínimos riesgos que su socio tomaba al ver precisamente sus leyes en el universo. Pero el hombre desdeñó todo eso y siguió su propio criterio. Se cegó ante la evidencia que en realidad salta a la vista, se ufanó en su propia inteligencia y cayó en una terrible necedad que le oscureció su entendimiento para hacer el mejor negocio de su vida. Y termina entonces haciendo el peor negocio para su vida. Y entonces el hombre termina construyendo su propia ruina o quizás destruyendo su vida, ¿no? Porque abandona a su mejor socio. Ahora, en este pasaje encontramos entonces tres momentos en donde Dios entrega a los hombres. Y el primero lo vemos en el versículo 24, cuando dice, por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. La palabra original ahí significa suciedad, significa inmoralidad. Es decir, hermanos, sus corazones están llenos de concupiscencia, es decir, de anhelos profundos allá en el corazón, deseos, exigencias apasionadas, aquello que solo desagrada a Dios. Y entonces, no solo desagrada a Dios, sino que terminan ellos deshonrando a sus propios cuerpos, como lo dice el versículo 24. Por supuesto, hermanos, que esto es resultado de abandonar a Dios. Es resultado de rechazar a Dios en el corazón. Por eso dice Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23, que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pareciera que estos males que está hablando acá nuestro Señor Jesucristo se ven replicados en este pasaje de Romanos capítulo 1. Entonces vemos que la lejanía de Dios lleva a los hombres a la idolatría. Y por eso dice el versículo 25, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, si vemos que la idolatría, decíamos el domingo pasado, tiene que ver con endiosarnos a nosotros mismos o a otros dioses. Si ellos son su propio Dios, entonces vamos a darnos cuenta que ese culto que dan a sí mismos los lleva a dar sus recursos, sean estos tiempo, dinero, etcétera. Pero esos recursos los dan para satisfacerse a ellos mismos, a sus deseos, a sus empresas, a sus anhelos, a sus necesidades, a sus sueños. Ahora, si son otros dioses, viven conforme a las ideas de sus dioses, imaginan a qué se parece su Dios y lo adoran en su mente. Ese Dios puede ser una religión, puede ser una apariencia cristiana, puede ser una aparente bondad, puede ser un ser humano, puede ser un ser creado. Pero un Dios, anhelan un Dios que les permita satisfacer sus concupiscencias, un Dios que les entienda sus pensamientos, un Dios que no les diga que están en pecado, un Dios permisivo, un Dios que coincida con esa su moral y esas sus ideas que tiene. Así que abandonan al Dios verdadero que el apóstol Pablo menciona acá, dice, el cual es bendito por los siglos. Abandonan al Dios bendito por los siglos de los siglos, amén. Ese Dios al cual deberían alabar y que todos los hombres deberían alabar para siempre. Abandonan a Dios para vivir la vida que sueñan. Entonces Dios, el resultado, los entrega o los abandona precisamente para vivir como sueñan. Con todas esas inmundicias que sueñan, con toda esa inmoralidad y esa suciedad que sueñan, Dios los entrega para que vivan de esta manera. Entonces este es el primer momento en donde Dios se entrega a los hombres. El segundo es cuando Dios los entrega o los abandona a sus propias pasiones vergonzosas, dice el pasaje, ¿no? Dice el pasaje acá, a pasiones vergonzosas, versículos 26 y 27. Esta palabra pasiones, es decir, infamia, es una degradación, son pasiones que no se pueden controlar ni gobernar, es un desenfreno que no se puede controlar aunque se quiera. Son pasiones contra naturaleza, es decir, que biológica y físicamente son de la manera como Dios las creó, pero en sus pasiones se sienten de otra manera, ¿no? Esas son estas pasiones de las cuales se está hablando acá, vergonzosas, ¿no? Y que las amplía el apóstol Pablo cuando dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres se encendieron en sus lascivias unos con otros. Entonces, el apóstol Pablo usa acá, hermanos, palabras que no son comunes para hablar de mujer y hombre, como se encuentran en otros pasajes. No es la palabra normal que se usa en otros pasajes. Son palabras, podríamos decirlo de cierta manera, como más genéricas. Y podríamos traducirlas como los sexos masculino, o los del sexo masculino y los del sexo femenino, ¿no? Aquí vemos que el uso de estas palabras es
es como para dar un mayor énfasis a la identidad sexual. Cuando el hombre elige una vida de pasiones vergonzosas, Dios lo entrega a esa vida, lo abandona allí. Dios no atropella la voluntad del ser humano. Por supuesto que el pasaje nos dice, reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por un lado, hay una retribución interna en donde es condenado a vivir en su propia pasión, que es contra naturaleza, es lo contrario a lo natural, es lo contrario a lo que Dios crió. Es condenado a sentir vergüenza porque esta persona, aunque diga que no se avergüenza, en realidad se avergüenza. Sufre de vergüenza y es condenado a vivir en esa vergüenza. Es esclavizado psicológica y físicamente. Y esa es entonces la retribución debida a su extravío. Y esa palabra retribución debida es como decir adecuada. Es la retribución propia a su extravío. Es justo lo que debía ser su retribución. Esa vida es contraria a lo que Dios espera de nosotros, los verdaderos cristianos. Y aquí, hermanos, es donde encontramos la diferencia entre vivir en rebeldía, vivir en incredulidad, rechazar el evangelio de Dios y vivir bajo obediencia, vivir como viven los verdaderos cristianos. El mismo apóstol Pablo se lo dice a los tesalonicenses en primera epístola a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando les dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. De estos dos puntos, hermanos, entonces, debemos sacar un par de conclusiones prácticas para la iglesia de hoy. La primera, hermanos, es que no podemos, no debemos, por parecer muy comprensivos a las sociedades de hoy, o por parecer relevantes a la cultura, restarle importancia a la clara enseñanza de la Biblia sobre la homosexualidad. No debemos tener vergüenza de expresar lo que Dios piensa, y nosotros debemos pensar en relación al tema. Y por eso el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, allá más arriba, lo estudiamos, dice, no me avergüenzo del evangelio. No debemos tener vergüenza de expresar lo que Dios piensa. Y nosotros debemos de buscar pensar como Él piensa. No debemos parecer ignorar lo que Dios dice por parecer relevantes a nuestra cultura de hoy. Y por supuesto, hermanos, nuestras creencias también deben ser respetadas, aunque no necesariamente aceptadas por todos. Ese respeto, hermanos, que las personas deben tener a lo que nosotros creemos. Hoy quizás hemos llegado a los días en donde a lo malo llaman bueno, ¿no? Y a lo bueno llaman malo. Sin embargo, hermanos, debemos buscar, no debemos ignorar, no debemos hacernos los locos con esto. ¿Sabe? Hoy en día muchos hablan abiertamente de estas ideologías. Muchos hablan abiertamente. Y nosotros no nos animamos a veces, no nos atrevemos a presentar nuestro punto de vista al respecto, que no esperamos que sea aceptado, pero sí esperamos que sea respetado, al igual que ellos buscan un respeto hacia su temática, ¿no? No debemos avergonzarnos de expresar. Ojalá no llegue el tiempo en donde tengamos que llevar a juicio nuestras creencias para que también se nos respete, ¿no? Ojalá no llegáramos a ese momento en Guatemala, que ya ha sucedido en otros países, ¿no? De Latinoamérica incluso. Pero ese es el número uno. No podemos, por parecer relevantes a la cultura, restarle importancia a la enseñanza de la Biblia sobre esta temática. Pero número dos, otra conclusión práctica para la iglesia de hoy, hermanos, es que no debemos convertirnos en fariseos y ver la homosexualidad como el pecado máximo. Podemos pretender a veces, en nuestras relaciones prácticas, usted lo ve, a veces podemos pretender amar a un vecino, por ejemplo, a un conocido, a un amigo musulmán, maometano, o
confucionista, ¿no? O confusionado, ¿no? O cualquier religión incluso. Incluso amamos a nuestros amigos que viven en adulterio o viven en fornicación, pero odiamos a los homosexuales. Hermanos, Dios amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento. He venido a llamar a pecadores. Pecadores, hermanos, como usted y como yo. No debemos entonces convertirnos en fariseos y ver estos pecados como el pecado máximo. Un tercer elemento, hermanos, por el cual Dios entrega o abandona a los hombres, tiene que ver con una mente reprobada, una mente depravada. Es decir, hermanos, una mente sin discernimiento, una mente desaprobada, una mente vil, una mente que no puede permanecer en pie en un juicio, hoy. Y entonces esta parte final del capítulo 1, de los versículos 28 al 31, es perturbador, hermano, para nosotros cuando lo leemos, porque hay pecados ahí mencionados que aún cometemos, aunque no sea un estilo de vida para nosotros, no sea una práctica constante. Ahí vemos, hermanos, una lista de amplio alcance, podríamos decirlo así. Vemos, por ejemplo, un desorden económico allí. ¿Cuál es ese pecado? Bueno, la avaricia, ¿no? Vemos un desorden social, ahí habla de homicidios, disensiones, engaño, malicia. Vemos un desorden familiar, como la rebeldía contra los padres, por ejemplo. Vemos un desorden en las relaciones, habla de insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Hermanos, alguien dijo que no todo lo que hacemos es pecaminoso, pero nada de lo que hacemos está completamente libre de pecado. Entonces, todas esas cosas, hermanos, merecen una censura o un castigo, pero ¿nos hemos preguntado, hermanos, si alguna vez nosotros hemos animado a nuestros hijos a sentirse todopoderosos por sus logros? ¿Hemos alentado a nuestros hijos a hacerse casi dioses para sí mismos? ¿Logros académicos, logros deportivos? ¿Hemos apoyado el orgullo en algún amigo al decirle que es lo máximo y que es lo que tremendo es en algunos aspectos de trabajo, laborales o qué sé yo? O quizás a veces hemos permitido que el chisme fluya sin ponerle nosotros un freno. Ya ve que se dice que el chisme se detiene cuando yo lo detengo, ¿no? Yo puedo detener el chisme, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, en estos pasajes, y es importante que lo veamos porque esto nos va a ayudar a darle la dimensión correcta a los problemas de los cuales se está hablando en este pasaje. Aquí vemos, hermanos, cuando habla de todos estos pecados de los cuales habla acá, vemos que no somos tan inocentes. No necesariamente es nuestro estilo de vida. Pero no me digas si a veces no dejamos pasar un chisme. No me digas si a veces no nos sentimos muy orgullosos o promovemos ese orgullo, ¿no?, en nuestros propios hijos en relación a algunos logros. No necesariamente es nuestro estilo de vida. Pero a veces pareciera que le damos un poco cabida a este tipo de sentimientos. Por supuesto, hermanos, que aquí está hablando de gentiles que han decidido abandonar a Dios. Sin embargo, al analizar estas fallas, debemos hacernos más humildes para darnos cuenta, hermanos, que antes de conocer al Señor éramos así. Y hoy en día, hermanos, estamos batallando en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, para dejar cualquier pecado de esa naturaleza. Luchamos, hermanos, batallamos para dejar pecados de esa naturaleza. Entonces, este análisis, hermano, cuando nosotros analizamos todas estas fallas de las cuales habla aquí, por las cuales Dios entregó a estos hombres, de ese análisis, hermanos, nos lleva a no mostrar una indignación al estilo de vida, al estilo de los fariseos, ¿no? Esa indignación que causaba a los fariseos, ese orgullo farisaico de una justicia propia, creían que eran lo máximo, ¿no? Ese sentimiento de satisfacción que dice cosas como,
ellos son los malvados, yo no soy ni siquiera como este publicano. Recordamos esa historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquellos dos hombres que llegan al templo. Un publicano que dice que ni se animaba a levantar, a alzar sus ojos al cielo, y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Él tenía un sentimiento de sencillez, de humildad, reconocía sus fallas, reconocía su pecado. Por otro lado, encontramos al fariseo que dice: Señor, yo hago cosas buenas, doy mi diezmo, apoyo, soy un buen vecino, soy un buen religioso, y ni siquiera soy como este publicano. Está ahí al fondo. Ese orgullo de esa justicia propia, ese sentimiento de satisfacción que ellos tenían en relación a sus propias obras. Y por eso, hermanos, es importante ver cómo arranca el siguiente capítulo, el capítulo 2 de Romanos. Recordemos que la Biblia fue escrita sin capítulos, ¿no? Después se le integraron las divisiones de capítulos. Pero mire cómo arranca ese capítulo 2. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, hace lo mismo. Hermanos, tenemos que analizar este pasaje, sabiendo que no tenemos la ira de Dios, porque hemos recibido su justicia, tal y como lo dice los versículos 16 y 17 que podemos ver en este pasaje. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, dice, la justicia de Dios, no nuestra justicia, se revela por fe, la fe del ser humano para Dios, y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces hemos sido justificados por Dios a través de la fe. Hemos sido justificados por Dios a través de la fe. Hemos recibido su justicia. Pero, hermanos, esto debe hacernos humildes. Y entonces en esa humildad debemos preguntarnos: ¿hay algún ídolo que está buscando desplazar a mi Dios? Este pasaje, hermanos, debe motivarnos a no conformarnos como estamos, sino a buscar aquellas áreas en nuestra vida en donde estamos siendo envidiosos, en donde estamos siendo calumniadores, en donde estamos siendo desleales, etcétera. Porque en realidad, hermanos, esas pequeñas actitudes que a veces tenemos son señal de que estamos dándole cabida a un ídolo en nuestra vida. Son indicios, ¿no? Son como un termómetro, que cuando uno ve y analiza a las personas, uno puede llegar a determinar que están dándole cabida a un ídolo, porque están permitiendo que esas actitudes que encontramos en este pasaje sean parte de su vida. Debemos entonces preguntarnos: ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Si rechazo seguir haciendo estas cosas, calumniando, envidiando, siendo desleal, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Entonces, esos deseos, hermanos, dejarán de gobernar esas áreas de nuestra vida y le daremos la gloria y las gracias a Dios por ser quien es, por darnos todo lo que nos da y por habernos librado de su ira. Por supuesto, hermanos, que para nosotros no es un estilo de vida, pero para los que ese es su estilo de vida, el pasaje concluye que hay un juicio final, que es muerte. Porque el pasaje del apóstol Pablo de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Es una separación eterna de Dios. Y hay dos razones por las cuales los hombres van a ser juzgados. La primera de ellas es porque pecan y se complacen, dice el pasaje, versículos 29 al 31, ¿no? Porque se complacen en otros que pecan haciendo las mismas cosas. Los hombres tienen apetitos, deseos, lascivia, desperdician su vida satisfaciendo sus deseos, se complacen en los pecados de los demás. ¿Sabe? A veces uno se ve envuelto en algunas conversaciones, ¿no? Grupales, ¿no? Cómo conversan con egoísmo, de sus hazañas propias y las de sus amigos, ¿no? Es como aquel grupo de hombres que están ahí y dicen: no, si yo tengo ahora el 14 de febrero, no sé qué voy a hacer porque tengo que visitar a las dos, ¿no? Tienen una y tienen otra, ¿no? Y vemos a otro ahí
dice, no, pues vos tenés 2, pero yo tengo 3, y ya no, conozco a mi cuate que tiene 10, y entonces es como una jactancia, ¿no? Entonces, como resultado, hermanos, los pecados enlistados aquí en las Escrituras quebrantan al mundo, destruyen la vida humana. Uno puede ver a aquellas personas destruidas precisamente como un resultado de su pecado. Y por lo tanto, hermanos, aquí entendemos que el juicio de Dios es seguro. Por eso termina el versículo 32 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no que los que practican, dice. Está hablando de una práctica en la vida. Nosotros no somos de los que practican. Los incrédulos practican tales cosas, dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el primer punto es, hermanos, que tiene que ver con el juicio de Dios, es porque pecan y se complacen en otros que pecan haciendo las mismas cosas. Pero número 2, los hombres serán juzgados porque son inexcusables. Internamente, lo hemos dicho, hermanos, en los temas anteriores, saben que el juicio de Dios vendrá sobre el mundo. Internamente lo saben. Allá adentro de ellos pueden saber que hay algo mal que están haciendo y que hay un resultado, ¿no? Por eso algunos dicen, ¿qué estaré pagando? Dicen algunos, ¿no? ¿Qué estaré pagando? Dicen. Como que dudan de algo que hayan hecho en su vida, ¿no? Pero ¿sabe? Los hombres sienten que un poder superior viene a rectificar ese caos que hay en el mundo hoy en día. Que las injusticias y las iniquidades van a ser llevadas a juicio, van a ser condenadas, van a ser castigadas. Precisamente lo podemos ver en el pasaje que dijimos de Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pero es hermoso saber, hermanos, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí encontramos, hermanos, la realidad del juicio de Dios. ¿Sabe? Podemos decir que aquí, hermanos, se ha seguido el proceso, el ciclo que el apóstol Santiago menciona, ¿no? Allá en la epístola de Santiago. En el capítulo 1, versículo 15, que dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Existe entonces, hermanos, la realidad del juicio de Dios para los incrédulos. Aquellos que voluntaria y expresamente han decidido rechazar a Dios y por lo tanto han caído en una idolatría, sea de sí mismos o sea de algo más, y como resultado Dios los abandona y los deja en una decadencia moral y en una decadencia espiritual que va a tener como resultado, hermanos, final la muerte, el juicio de Dios. Debemos entonces concluir, hermanos, este pasaje, por un lado, dándonos cuenta las consecuencias y el juicio de Dios para los no creyentes. Pero también debemos reflexionar que no debemos ser como los fariseos, que creían en sus propias justicias y que señalaban a los que ellos creían que estaban mal. Pero debemos, en vista también de tanta maldad en el mundo, hablar de la cruz de Cristo, de la misericordia de Dios. Hermanos, si Él nos ha cambiado a nosotros, que teníamos tantos graves problemas, si Él ha quitado de nuestra mente y de nuestro corazón deseos que antes teníamos y hoy ya no, puede también cambiar a cualquiera que abandone su estilo de vida de idolatría y acepte sincera y honestamente la justicia de Dios por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar.